problema que es el problema 10, que solo si me confirman si lo están viendo. Sí, Sí, licenciada. ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ¿se recuerdan? Ayer habíamos considerado un resumen, un cuadro resumen de lo que son los patrones más comunes en el caso de elementos que nos encontramos en los compuestos orgánicos, ¿verdad? Y habíamos mencionado que, por ejemplo, el carbono en su estado neutro, es decir, cuando no tiene una carga formal, está formando 4 enlaces y no tiene pares solitarios. En el caso del nitrógeno, habíamos dicho que también en su estado sin carga, está formando 3 enlaces y tiene un par solitarios. El oxígeno, en su estado sin carga, forma 2 enlaces, tiene 2 pares de electrones solitarios. Y los halógenos, en su estado sin carga también o en su estado neutro, forman un enlace y tienen 3 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, basándonos en ese diagrama que mirábamos ayer, que, bueno, por si alguien ayer no lo apuntó, ¿verdad? O no le prestó mucha atención, se lo voy a compartir ahorita. El que les estaba hablando es de este, ¿verdad? De los patrones de enlaces comunes. ¿Por qué esta tabla nos sirve, verdad? Porque ya cuando nos encontremos con estas situaciones, si nos hemos aprendido esto, ¿verdad? Que en la medida que vayamos haciendo ejercicios, pues nos vamos a ir familiarizando con ello. Podemos saber si un elemento está o no en un estado en el cual puede que tenga una carga formal. Me van a disculpar para poderme mover entre los dos tipos de archivos. Voy a compartirles mejor mi escritorio. Bien, entonces esto es importante y aquí sí, ¿verdad? Son de las pocas cosas que nos tenemos que ir aprendiendo de memoria, ¿verdad? Entonces son carbono, nitrógeno, oxígenos y lo que son los halógenos. Fijándonos aquí en este ejercicio, entonces, y basándonos en eso de los patrones que acabamos de decir ahorita, ¿dónde creen ustedes que podríamos tener un átomo que tendría una carga formal? De estos 4 incisos que vemos aquí. En el inciso A, ¿quién tendría una carga formal? ¿El carbono, los hidrógenos o el átomo de oxígeno? Ahí pues pueden apuntar, ¿verdad? En su cuaderno la estructura de esta primera especie, de esta primera estructura, ¿verdad? En el inciso A. Y si nos fijamos en esta tablita, ¿quién sería esa especie que tendría carga formal? En el inciso A. A ver, Amy, con A. El oxígeno líquido. Muy bien. Quien tendría una carga formal sería el oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en la tabla decíamos que en su estado neutro, el oxígeno está formando 2 enlaces y tiene 2 pares de electrones solitarios. En este caso, en esta estructura, podemos observar que el oxígeno está formando 3 enlaces y tiene un par de electrones solitarios. Ayer habíamos mencionado, ahora mejor aquí se lo voy a escribir en este espacio en blanco que tengo acá. Habíamos dicho que la carga formal se calcula entonces restándole, ¿verdad? Al número de electrones de valencia. En el caso del oxígeno, pues creo que todos estamos claros. Aquí vamos a colocar carga formal. Para que me ajuste el espacio en blanco, se los pongo en iniciales. Pues el oxígeno tendría 6 electrones de valencia. A esto le restaríamos el número de electrones que están en pares solitarios, que cuánto sería ese valor. A ver, aquí en la estructura del inciso A, ¿cuántos electrones hay en pares solitarios? 2.
2, muy bien, ¿verdad? Porque recordemos que decíamos que cada uno de estos puntos representa un electrón. Muy bien. Aquí tendríamos 2 más el número de enlaces que está formando el oxígeno. ¿Cuántos enlaces está formando en este caso? 3. Está formando 3. Muy bien, Melanie. Entonces aquí sería 2 más 3. ¿verdad? Y entonces eso nos daría que 6 menos 5 nos daría 1 positivo, ¿verdad? Entonces la carga formal para el oxígeno en este caso sería de una carga positiva. Muy bien. En el inciso B, ¿quién tendría una carga formal? ¿El carbono o los hidrógenos? El carbono. Muy bien, el carbono, porque aquí en este cuadro que mirábamos, decíamos que el carbono en su estado sin carga está formando 4 enlaces y no tiene ningún par de electrones. Me hizo falta la I. No tiene ningún par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí sería el carbono. Seguimos lo mismo que acabamos de hacer para el oxígeno. Ahí, ¿verdad? Diríamos que la carga formal ahora para el carbono. Ahí es importante que ustedes en sus notas, ¿verdad? Vayan poniendo el oxígeno. En este segundo iríamos para el carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 2. ¡Ah! No puede ser. 4. Tiene 4, muy bien. Por si no se acuerdan, de química general 1, ¿verdad? Para los elementos que se encuentran en los grupos A, el número del grupo coincide con el número de electrones de valencia. Ayer se los había mencionado, es importante que tengan una tabla periódica a mano, ¿verdad? Entonces el carbono tiene 4 electrones de valencia, muy bien. ¿Cuántos electrones tiene en pares solitarios? 2. Tiene 2, muy bien, Melanie. ¿Y cuántos enlaces está formando? 3. Muy bien, está formando 3, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 4 menos 5, pues en este caso nos da menos 1, ¿verdad? Por lo que en este caso el carbono tendría una carga formal negativa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y en el inciso C, ¿qué átomo tendría ahí carga formal? El nitrógeno. Muy bien, Belkis, el nitrógeno. Entonces, bueno, como ya les hice 2 ejemplos, uno para cuando la carga formal nos da positivo y uno cuando nos da negativo, prueben ustedes, a ver, y díganme cuál sería la carga formal del nitrógeno en ese caso. Tres. 3. ¿Alguien que opine diferente o que piense igual que Belkis? Bueno, entonces estamos fijándonos en el nitrógeno, ¿verdad? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5. Muy bien, Melanie, tiene 5. ¿Cuántos electrones tiene en pares solitarios? Ninguno. Muy bien, no tiene ninguno. Serían 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos enlaces está formando? 4. Muy bien, está formando 4. Entonces, la carga formal sería de 1. 1 positivo, ¿verdad? Ustedes, 1 positivo. Entonces, nos quedaría 5 menos 4. Entonces, la carga formal sería, en el caso del nitrógeno, de 1 positivo o una carga positiva. Sería la carga formal. Muy bien. En el caso del inciso D, ahí hay 2 átomos que tienen carga formal. Pues aquí creo yo que ya, bueno, esperaría yo que identificáramos
que en este inciso D, el nitrógeno se encuentra en la misma situación que este, que en el inciso C, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Tenemos al nitrógeno, este que acabamos de calcular ahorita, ¿verdad? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. En este inciso D, tiene 0 electrones en pares solitarios y está formando 4 enlaces. Así que también en este inciso D, el nitrógeno tendría una carga positiva, ¿verdad? Y el otro que tiene carga formal en este caso es el boro. A ver si alguien se anima a hacerlo y me dice cuál sería la carga formal que tendría el boro en este compuesto D. Fíjese que tengo una duda. Dígame. Con respecto a ahí en la carga formal de todos, miro que antes del paréntesis hay un signo negativo. ¿Es parte de las fórmulas o es que lo tiene que llevar para hacer el cambio que le salga a la Bueno, carga? creo que no me pusieron mucha atención ayer, ¿verdad? Ustedes, porque, y lo acabamos de repasar ahorita, decíamos, ¿verdad? La carga formal es igual al número de electrones de valencia menos la suma de los electrones en pares solitarios más el número de enlaces. Esta fórmula, bueno, y ayer hicimos 2 ejemplos, ¿verdad? Es una diferencia. Bueno, o sea que ayer no tomaron nota. De eso no, de eso sí realmente no lo hice. Ay, Ahora. qué barbaridad. Bueno, entonces, Belkis, es correcto. La carga formal del boro en ese inciso que estamos haciendo ahorita. Ya, Pamela. Dale. Ok. La carga formal del boro, como nos acaba de escribir Belkis ahí en el chat, es correcto, es de -1, ¿verdad? Pues ahí sabemos que el boro está en el grupo 3A de la tabla periódica, por lo tanto, tiene 3 electrones de valencia, ¿verdad? Y a esos electrones de valencia le restamos la suma de los electrones en orbital, en pares solitarios, que en el caso del boro sería 0. ¿Y cuántos enlaces está formando el boro? ¿Cuántos enlaces vemos que está formando el boro? 4. Muy bien, está formando 4, ¿verdad? Entonces ahí 3 menos 4 nos quedaría negativo. Ay, perdón. Se me olvidó el igual. Nos quedaría 1 negativo, ¿verdad? Es decir, en este compuesto hay hay dos elementos que tienen carga formales. El nitrógeno y el boro. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, de esto? ¿O estamos bien? Bueno, imagino que si nos preguntan es porque todo está claro. Bueno, entonces hay otros patrones comunes, ¿verdad? Que podríamos agregar para nuestro estudio, ¿verdad? Esta imagen pues me la tomé de un libro en inglés, entonces por eso lo van a ver ahí, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Este caso que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? El caso del boro. El boro en su estado neutro tiene 3 electrones de valencia y esos 3 electrones de valencia son compartidos con otros 3 átomos, ¿verdad? Entonces en su estado neutro, es decir, en su estado sin carga, el boro lo vamos a tener formando 3 enlaces y no va a tener ningún par de electrones solitarios. Como no está cumpliendo con la regla del octeto, en este caso el boro lo que tiene es un sexteto, ¿verdad? Es capaz de ganar un par de electrones, ¿verdad? Es decir, puede formar
un cuarto enlace, pero cuando forma ese cuarto enlace, como acabamos de calcular ahorita, pues tendría una carga negativa. En el caso del carbono, pues habíamos visto, ¿verdad? En su estado neutro, es decir, en su estado sin carga, el carbono lo vamos a tener formando 4 enlaces sin pares de electrones solitarios. Pero puede ser que ese carbono pierda uno de esos 4 electrones de valencia, por lo que solo se quedaría con 3, solo formaría 3 enlaces, entonces, y pues nos la podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Cuando el carbono lo observemos con 3, formando únicamente 3 enlaces, pues va a tener una carga formal positiva. Si el carbono gana un electrón, es decir, de pasar a tener 4, pasa a tener 5, entonces adquiere una carga formal negativa. Luego ustedes pueden hacer el cálculo, ¿verdad? Numérico para comprobar que efectivamente esto es así cuando los átomos se encuentran en estas situaciones. En el caso del nitrógeno, habíamos dicho que en su estado neutro va a estar formando 3 enlaces, va a tener un par de electrones solitarios. Si pierde un electrón, es decir, si forma 4 enlaces, como mirábamos, lo siento, lo estábamos viendo en el libro, como mirábamos acá, ¿verdad? En estos 2 ejemplos, en el inciso C y en el inciso D, cuando el nitrógeno se encuentra formando 4 enlaces, pues tiene una carga formal positiva. Cuando se encuentra formando 2 enlaces y tiene 2 pares de electrones solitarios, pues tiene una carga formal negativa. El oxígeno en su estado neutro va a estar formando 2 enlaces, va a tener 2 pares de electrones solitarios. Como mirábamos aquí en el inciso A, si el oxígeno está formando 3 enlaces y tiene un par de electrones solitarios, su carga formal es positiva. Y si únicamente está formando un enlace y tiene 3 pares de electrones solitarios, su carga formal es negativa. En el caso de los halógenos, habíamos dicho, en su estado neutro, sin carga, van a estar formando un único enlace y van a tener 3 pares de electrones solitarios. Si se encuentran formando 2 enlaces y ya solo tienen 2 pares de electrones solitarios, tendrá una carga formal positiva. Y como vimos en general, en nuestras clases de química general, cuando los halógenos ganan un electrón, pues se convierten en los iones haluro, tienen 4 pares de electrones solitarios y por lo tanto tienen una carga negativa y no se encuentran formando ningún enlace, ¿verdad? Porque ningún enlace covalente, porque ya como mirábamos ayer en la simulación, cuando un halógeno gana un electrón, entonces lo que ocurre es que se ha convertido en un anión, ¿verdad? Entonces, bien, ya metiéndonos en las representaciones, ¿verdad? De los compuestos orgánicos, pues lo que nosotros hemos venido considerando son lo que son las estructuras de Lewis, donde, como decíamos, los pares de electrones han sido reemplazados por iones, ¿verdad? Estas se conocen como las fórmulas estructurales extendidas, porque se muestran todos los enlaces, pero podemos tener fórmulas que se denominan como fórmulas condensadas, en cuyo caso, por ejemplo, para este que vemos aquí, esta es la fórmula estructural extendida, porque se observan cómo es que están enlazados estos 8 átomos entre sí. Aquí en la condensada, pues se omiten los enlaces, ¿verdad? Pero sí seguimos considerando que este primer carbono está unido a 3 carbonos y a 3 hidrógenos y este segundo carbono está unido también a 3 hidrógenos. Aquí en la condensada de esta, pues tendríamos un carbono unido a 3 hidrógenos, CH3, un carbono unido a 2 hidrógenos, se escribiría como CH2. Este otro carbono también unido a 2 hidrógenos, también se escribiría como CH2. Y este carbono unido a 3 como CH3. ¿verdad? Entonces CH3, CH2, CH2, CH3 sería la fórmula condensada para esta fórmula extendida
que tenemos acá, ¿verdad? En los compuestos orgánicos, como ya mencionábamos, no solamente en algún momento se pensó, ¿verdad? Que si se recuerdan lo que discutíamos la semana pasada, la lectura que hacíamos la semana pasada, en algún momento se pensó que los compuestos orgánicos únicamente eran aquellos compuestos de carbono e hidrógeno, pero decíamos que posteriormente se identificó que no, ¿verdad? Que podemos tener compuestos orgánicos que además, como ya mirábamos, tengamos elementos como el oxígeno, el nitrógeno y lo que son los halógenos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fórmula condensada sería CH3, CH2, CH, y entonces escribiríamos Br, que es para el bromo, y en este caso, entonces, si ustedes se fijan, sí, cuando el átomo es diferente del carbono y el hidrógeno, ahí sí se representa, ¿verdad? El enlace. Que habíamos dicho en las fórmulas condensadas, se omiten los enlaces y solamente se escriben los símbolos de los elementos indicando el número de cada uno de esos elementos que nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, pues aquí este OH, pues lo vemos aquí, ¿verdad? Este carbono está unido a dos hidrógenos, por eso se escribe como CH2. También está unido al OH, que por eso lo tenemos de este lado. Luego tenemos este otro CH2. Luego este que ya es un doble enlace carbono-oxígeno, pues sí se representa. Y luego tendríamos el CH3. Entonces tenemos que irnos familiarizando, ¿verdad? Con este poder convertir fórmulas estructurales extendidas en condensadas y viceversa, ¿verdad? Las condensadas en fórmulas extendidas. Un tercer tipo de fórmula que se utiliza en los compuestos orgánicos son las fórmulas lineoangulares. Decíamos, en las condensadas se omiten, es decir, ya no representamos los enlaces, a excepción de cuando es un átomo diferente del carbono y el hidrógeno. En el caso de las lineoangulares, se omiten incluso los símbolos de los elementos. Y entonces, por ejemplo, para esta fórmula estructural extendida, esta es la fórmula lineoangular. Entonces, en las fórmulas lineoangulares, como su nombre lo dice, lo que tenemos son líneas. Y la unión de dos líneas, ahorita se los coloco, la unión de dos líneas, como en este caso, este punto es la unión de esta línea y de esta, este representa un átomo de carbono, así como los extremos. Entonces, en las estructuras lineoangulares, los extremos de una línea y la unión de dos o más líneas representan átomos de carbono. Entonces, aquí mirábamos, teníamos 4 átomos de carbono. Aquí también se observa que tenemos los 4 átomos de carbono. Ya no escribimos ni los símbolos, ni tampoco representamos a los hidrógenos, ¿verdad? Esa es una característica de las estructuras lineoangulares. Bien, permítanme. Ok, y en este caso, pues, si se fijan, en el caso de los enlaces que son con átomos diferentes del carbono, eso sí se representan, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí tenemos 6 carbonos. Aquí si nos fijamos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? No escribimos la C del carbono, ni tampoco escribimos los hidrógenos, excepto en este caso, ¿verdad? Cuando está unido a un átomo diferente de carbono. Bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta aquí, o si vamos bien. Creo que vamos bien, Liz. Solo Oh. si me permite que estoy copiando. Ah, ok, está bien. Sí, no se preocupe. Lee, esta presentación está en la plataforma. Todavía no. Bueno. Y aquí están, ¿verdad? Numerados los 6 átomos de carbono, tal como estaban aquí. Bueno, esto de las formas resonantes, por ahorita no lo vamos a ver. Vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, bien, aquí si ustedes pues siguen en el libro, ahorita acabamos de hacer
el problema 10, que lo iba a apuntar y se me había olvidado. Aquí está lo que acabamos de ver ahorita, que también lo pueden leer. Y el resumen que habíamos hecho, ¿se recuerdan? Solo que yo se los puse ahí en la presentación en forma de tabla, pero aquí se los ponen también en el libro, ¿verdad? En el estado neutro, cuántos enlaces forman cada uno de ellos, que son los mismos que acabamos de ver ahorita. Y pues aquí hay unos ejercicios donde se nos pide, estas, si se fijan, todas estas que tenemos acá, perdón, serían fórmulas condensadas, porque nos están mostrando los enlaces y lo que nos piden es que dibujemos las estructuras de Lewis, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esos dos ejercicios. Bueno, vamos a hacer los primeros, no, vamos a hacer el inciso A y el inciso C, porque en ese inciso C, cuando lo he dejado de tarea, a veces han aparecido unas cosas raras ahí que prefiero que mejor lo hagan. Bueno, entonces como decíamos, en las condensadas, si ustedes se fijaban, entonces decíamos, ¿verdad? Este carbono está unido a 3 hidrógenos. Lo escribíamos como CH3, ¿verdad? Pero es importante ir entendiendo esto, ¿verdad? Que no es que los 3 hidrógenos están unidos entre sí, ¿verdad? Sino que esta representación lo que nos está indicando es que hay un carbono y que ese carbono está unido a 3 hidrógenos. Es más o menos como si estuviéramos escribiendo en japonés, ¿verdad? Los japoneses escriben de derecha a izquierda, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces aquí pensar que estos 3 hidrógenos a quien están unidos son al carbono, ¿verdad? Y luego lo que sigue es el nitrógeno, ¿verdad? Entonces en este caso tendríamos que estar claros a quién va a estar unido este nitrógeno. ¿A quién quedaría unido? Aquí cuando estamos haciendo la estructura, ¿a quién quedaría? Muy bien, este nitrógeno quedaría unido al carbono y luego estos 3 hidrógenos están unidos a este nitrógeno, ¿verdad? Entonces lo representaríamos de esta forma. En este caso, si se fijan, ya nos están indicando ahí que ese átomo de nitrógeno tiene una carga positiva. Permítanme un ratito ustedes. Bueno, entonces este nitrógeno estaría unido como, perdón, estaría unido a los 3 hidrógenos y tendría la carga positiva, ¿verdad? Así pasamos de la fórmula condensada a lo que sería la fórmula estructural o a la estructura de Lewis. Bien, entonces ahora este inciso C. ¿Cómo representaríamos a ese inciso C? ¿Qué tipo de compuesto es este inciso C? Ya ustedes ya lo conocen, ya saben cómo se llama. ¿Quién es ese inciso C? ¿Cómo se llama ese compuesto? Hidróxido de sodio. Muy bien, el hidróxido de sodio, PL550, no sé cuál es su nombre. Así me aparece. Cindy, Pamela, disculpe, Lick. ¿Perdón? ¿Cintia Cindy. o sí? Cindy. Cindy. Ah, ok, Cindy, gracias. Bueno, entonces muy bien, es el hidróxido de sodio. ¿Y qué tipo de compuesto es el hidróxido de sodio? ¿Es un compuesto covalente o es un compuesto iónico? Iónico. Es un compuesto iónico, ¿verdad? Y si se recuerdan, ayer habíamos hablado de cómo representábamos los compuestos iónicos, ¿verdad? Si se recuerdan,
un compuesto iónico está formado por iones, ¿verdad? O sea que lo que tendríamos al momento de representarlo es escribir al ion sodio, que tendría una carga positiva, ¿verdad? Y luego tendríamos al ion hidróxido, ¿verdad? Y entonces fíjense que en el caso del ion hidróxido, sí tendríamos un enlace covalente, ¿verdad? Que es el que decíamos. Cuando el oxígeno está formando un solo enlace y tiene 3 pares de electrones solitarios, este oxígeno tiene una carga negativa. En otros periodos, cuando no he hecho este ejercicio con ustedes, sino que los he dejado de tarea, lo que pasa es que me encuentro con que en sus tareas me escriben esto. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque ya, y por eso ayer mirábamos la animación, ayer decíamos, en un compuesto iónico realmente no hay unión en el sentido de que compartan, ¿verdad? Lo que hay es que se mantienen unidos porque las cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces la carga positiva se mantiene atraída por la carga negativa, ¿verdad? Pero realmente entre el sodio y el oxígeno no se están compartiendo electrones. Luego entre el oxígeno y el hidrógeno, como el oxígeno es un no metal y el hidrógeno también es un no metal, ellos sí comparten electrones, ¿verdad? Pero, como ya decíamos, en el caso del oxígeno, formando un solo enlace y teniendo 3 pares de electrones solitarios, pues tiene una carga negativa. Entonces, esta sería la representación. Entonces, aquí miren que podemos tener compuestos que tengan ambas naturalezas. Si se recuerdan cuando hacíamos la introducción, decíamos, ¿verdad? Realmente no es tan fácil definir hasta dónde un compuesto es orgánico y hasta dónde es un compuesto inorgánico, porque podemos tener, de hecho, estas dos naturalezas, ¿verdad? Este es un compuesto iónico, pero que también tiene un cierto carácter covalente, que es el caso del ion hidróxido. Bueno, y este inciso D, a ver si se recuerdan de química general, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama ese del inciso D? De amonio. Cloruro de amonio. Muy bien, es el cloruro de amonio, ¿verdad? Y el cloruro de amonio, allá en química general lo vieron como un compuesto iónico, como un compuesto covalente. De hecho, su nombre, el que así nos digan cloruro de amonio, ¿qué nos está indicando? Bueno, como no podemos ir muy lento, el cloruro de amonio es un compuesto iónico, ¿verdad? Lo que ocurre es que en el caso del ion amonio, el nitrógeno está unido, está formando 4 enlaces, ¿verdad? Lo escucho como robot, Fray. No le entiendo. Le escucho como robot. Entonces tenemos el ion amonio, ¿verdad? Y el nitrógeno, cuando está formando 4 enlaces, tiene una carga positiva. Entonces este catión se mantiene cerca de este anión, que sería el ion cloruro, que tendría 4 pares de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? Entonces esta sería la representación del cloruro de amonio, ¿verdad? También aquí, a semejanza de como en el hidróxido de sodio, no hay un enlace entre el sodio y el oxígeno. Aquí tampoco no hay un enlace entre el cloro y el nitrógeno o los hidrógenos, sino que lo que hay es que se mantienen unidos por las cargas opuestas. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien? Bien.
Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Estas aquí nos explican, ¿verdad? Lo que son las fórmulas estructurales extendidas, que también se conocen con el nombre de estructuras de Kekulé. Aquí les dan la definición nuevamente de lo que son las estructuras condensadas, que ya las mirábamos, ¿verdad? En la presentación. Entonces, bueno, ahorita le voy a dar unos minutos para que ustedes traten de hacer este problema 12, ¿verdad? En estos 6 incisos hacen falta pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces aquí eso es lo que nos están pidiendo. Ilustre los pares de electrones no compartidos que no se muestran en las siguientes estructuras. Así que son las 10:50. Ahorita, a ver, en el inciso A, ¿a quién le haría falta un par de electrones solitarios? Nitrógeno. Cualquiera puede decirlo. Ya lo dijo Belkis. Aquí es el más rápido usted. Muy bien, Belkis. A quien le haría falta un par de electrones solitarios sería al nitrógeno, ¿verdad? Como les digo yo, es importante ir aprendiendo a leer esto, ¿verdad? Y entonces lo que tendríamos que entender de este inciso A es que el nitrógeno está unido a 2 hidrógenos y está unido también a este carbono de acá, que a su vez ese carbono está unido a 2 nitrógenos, ¿verdad? Entonces, a 2 hidrógenos, perdón. Entonces aquí lo que tenemos que aprendernos son esos patrones que les decía yo, ¿verdad? Cuando el nitrógeno está formando únicamente 3 enlaces, pues tiene un par de electrones solitarios. Entonces, muy bien, como nos dijo Belkis, en el inciso A es el nitrógeno. Muy bien. En el inciso B. Creo que también el nitrógeno. Muy bien. También sería el nitrógeno. ¿Y cuántos pares de electrones tendría? 1. Un par, ¿verdad? También solo tendría un par de electrones acá. Perdón que se me borró este de acá. Y aquí entonces pensar, ¿verdad? Que igual es en este inciso B, este nitrógeno está unido a un hidrógeno y está unido a estos grupos CH3, ¿verdad? Que como ya hemos dicho, pues son carbonos y cada uno de estos carbonos está unido a 3 hidrógenos, ¿verdad? No los voy a representar porque nos estamos queriendo fijar en el caso del nitrógeno. Entonces, nuevamente, el nitrógeno solo está formando 3 enlaces. Para que esté en su estado neutro, lo que nos hace falta, pues, es un par de electrones solitarios. Muy bien. En el inciso C, ¿a quién le hacen falta? Oxígeno. Al oxígeno. ¿Y cuántos le hacen falta? 2 pares. Muy bien. Al oxígeno. Aquí en el inciso C, a quien le hacen falta es al oxígeno y le hacen falta 2 pares de electrones solitarios. En su estado neutro, el oxígeno está unido a un hidrógeno y estaría unido a este carbono que está unido a 2. Y perdón que les corté la idea. Les decía, en su estado neutro, el oxígeno está formando 2 enlaces y tiene 2 pares de electrones solitarios. Muy bien. En el inciso D, Oxígeno. el oxígeno y también serían 2 pares de electrones, ¿verdad? Y en el inciso E, aquí, Cloro. el cloro. Muy bien. ¿Y cuántos pares? 3. Muy bien. El cloro y serían 3 pares de electrones solitarios. Decíamos que en su estado neutro, los halógenos forman un único enlace, que en este caso sería con este carbono, y tiene 3 pares de electrones solitarios. Muy bien. Y en el inciso F. Oxígeno. Oxígeno también. Muy bien, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? En este inciso F son 2 átomos a los que les hacen falta pares de electrones solitarios.
Aquí la ayuda, como estamos haciendo ahorita, para saber cuántos pares de electrones les hacen falta, es hacer la fórmula extendida, ¿verdad? Si hacemos la fórmula extendida, vemos cuántos enlaces están formando. Como no nos están indicando que hayan cargas formales, entonces asumimos que están en su estado neutro. Entonces, bien, al oxígeno le harían falta 2 pares de electrones solitarios y al nitrógeno le haría falta 1 par. ¿Así lo habían hecho todos o alguien lo había hecho, algún grupo lo había hecho diferente? ¿Coincidimos? Sí. Sí, Lili. ok, bueno, entonces creo yo que vamos bien. Bueno. Y aquí está el resumen, ¿verdad? Entre las diferencias de las estructuras de Kekulé o estructuras extendidas y aquí tenemos las estructuras condensadas. Entonces, ahora vamos a tratar de subir un poco más en el nivel de complejidad y vamos a hacer este problema 15. Aquí nos estamos metiendo a un tema que vamos a ver en el capítulo 3, cuando comencemos a ver los alcanos, pero aquí nos dan una sugerencia, ¿verdad? Entonces el problema 15 dice así, perdón, habíamos hecho el 12, ¿verdad? Porque no les he escrito cuáles son los que me van a presentar. Entonces, para no volverles a poner los que ya hicimos, vamos a hacer el 15. El problema 15 dice así, dibuje 2 estructuras de Lewis que cumplan con esta fórmula molecular, ¿verdad? C2H6O. Y luego en el inciso B nos dicen que dibujemos 3 estructuras de Lewis para el CH3H8O. Y aquí nos dicen, ¿verdad? Sugerencia. Las 2 estructuras de Lewis son isómeros estructurales. Tienen los mismos átomos, pero se diferencian en la manera de unirse sus átomos. Las 3 estructuras de Lewis del inciso B también son isómeros estructurales, es decir, tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en cómo los átomos están unidos. Así que para esto, como son 5 estructuras las que tienen que hacer, aquí no lo voy a poner a trabajar en grupos, sino que aquí lo voy a dejar trabajando cada quien, porque quiero ver qué se les ocurre, ¿verdad? Aquí lo que queremos hacer, miren que esto es química general, ¿verdad? La fórmula molecular nos indica el tipo y el número de átomos que conforman un compuesto, pero no nos están diciendo cómo están enlazados. Entonces, lo que se les está pidiendo a ustedes es que hagan esto, ¿verdad? Que hagan la estructura y que digan cómo podrían estar de 2 formas diferentes enlazados estos 9 átomos y 3 formas diferentes como estos 12 átomos podrían estar enlazados, cumpliendo con lo que hemos dicho, ¿verdad? Que en su estado neutro, el carbono forma 4 enlaces, el hidrógeno solo forma un solo enlace y el oxígeno forma 2 enlaces, ¿verdad? Así que bueno, son las 11:08. Les voy a dar chance hasta las 11:18 para que hagan este problema 15. Si nos fijamos en estos 2 que están aquí en el morado y en el que tenemos de color azul, si nosotros los subrayamos, voy a subrayar aquí de color amarillo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un CH3, ¿verdad? Igual aquí, tenemos un CH3. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un CH2 y que tenemos acá también tenemos un CH2. Aquí, el hecho de que el OH esté aquí arriba o que esté aquí al lado derecho, este grupo de acá es un CH2OH y este grupo de acá también es un CH2OH. No sé si queda claro.
para todos. ¿Por qué son el mismo? No son diferentes estos dos, sino que son el mismo. Jóvenes. Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Va, entonces lo que podríamos hacer, que creo que era lo que quería hacer María, es que podemos mover el grupo H, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, por ejemplo, de lo que mirábamos en la presentación, yo les colocaba posiciones, números en los carbonos, porque eso nos sirve de guía, ¿verdad? Entonces acá, si nosotros dijéramos que este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3, entonces el grupo H, ¿a qué carbono está unido? Al carbono 3. Si este también, si comenzamos numerando igual y decimos que el de la izquierda es el carbono 1, el de en medio es el carbono 2 y el de la derecha es el carbono 3, también en este el grupo OH está unido en el carbono 3, ¿verdad? Entonces estos dos son el mismo. Solo por la posición en la pizarra, ¿verdad? Voy a borrar este y porque no tenemos mucho espacio, voy a hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos variarlo, dijéramos? Que el grupo H no esté unido a la posición 3, sino que, por ejemplo, el grupo H esté unido a la posición 2. Entonces, si nosotros tenemos aquí un carbono que está unido a 3 hidrógenos, bueno, y ya vieron, ¿verdad? Que no es tan fácil escribir rápido y bonito en estas cosas. También para eso nos sirve, ¿verdad? Que ustedes practiquen, para que se vayan poniendo en la posición de futuro procesor. Entonces, si lo colocamos en el grupo H, en el carbono 2, entonces ya ese carbono 2 no tendría 2 hidrógenos, como aquí arriba, ¿verdad? Ya solamente tendría 1. Y ahora el carbono 3 tendría 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces aquí sí. Aquí sí ya estaríamos hablando de que este es diferente. Este negro es diferente del morado. Miren que ponerlo en esta posición seguiría siendo igual que este, ¿verdad? Porque entonces nosotros podríamos numerar de derecha a izquierda y decir que este es el carbono 1, que este es el carbono 2, este es el carbono 3. Entonces serían equivalentes. Entonces el tercero viene de este que nos hicieron acá en el primer caso, ¿verdad? Una estructura diferente sería de que nosotros tuviéramos un oxígeno ahí metido entre los 3 carbonos. Este oxígeno estaría formando 2 enlaces, 2 pares de electrones solitarios, igual que acá. E igual que acá, que ya no se los habían puesto, ¿verdad? Luego entonces este carbono estaría unido, perdón, a 3 hidrógenos. Este de aquí estaría unido a 2, porque como ya dijimos, el carbono forma 4 enlaces, ¿verdad? En su estado neutro. Entonces, como ya estaba formando 2 enlaces, le hacen falta otros 2. Como este carbono solo está formando un enlace, para que esté en su estado neutro, pues le hacen falta 3 enlaces, ¿verdad? Y esos serían nuestros 3 isómeros. Como decíamos, este de color naranja que tenemos en la parte inferior está incorrecto por el hecho de que el hidrógeno solo puede formar un solo enlace, ¿verdad? No es cierto que el hidrógeno pueda formar 2 enlaces, ¿verdad? O está unido al hidrógeno, está unido al carbono o está unido al oxígeno. Pero no puede estar unido a los 2. No sé si queda claro o si hay alguna pregunta. Lick, puede estar unido a otro hidrógeno. No. Ah, sí, él solito sí, formando la molécula de hidrógeno, por ejemplo, sí. Pero igual, en la molécula de hidrógeno solo está formando un solo enlace, ¿verdad? Por ejemplo, porque lo que tenemos que tener claro
es que el hidrógeno solo tiene un solo electrón, ¿verdad? Esta es la estructura de Lewis para el átomo de hidrógeno. El hidrógeno, ayer se los decía, recordar, ¿verdad? Que la regla del octeto se cumple para los elementos que están en el periodo 2, que va del litio al neón, y en los del periodo 3, ¿verdad? Desde el sodio hasta el argón. Pero, por ejemplo, en el caso del hidrógeno y el helio, ellos no cumplen la regla del octeto, porque en el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón de valencia en el orbital 1s. Si se recuerdan, el orbital 1s se llena con 2 electrones. Entonces, el hidrógeno solo se puede unir con otro átomo que tenga un electrón, ¿verdad? Y entonces ahí ya se llenó. Recordemos lo que repasábamos ayer, ¿verdad? Cuando la asignación que les quedó, que era el repaso, ¿verdad? El resumen de las clases de orgánica, ¿verdad? Recordar la configuración, el número atómico de los átomos, la configuración electrónica de los átomos, cuántos electrones, perdón, necesitarían ganar o compartir para tener su nivel de valencia lleno. Para que el hidrógeno tenga su nivel de valencia lleno, solo necesita un electrón más. Por eso es que el hidrógeno solo forma un único enlace. No importa con quién, ¿verdad? Consigo mismo, con el carbono, con el oxígeno, con los halógenos, con el nitrógeno, con el azufre, con quien sea, el hidrógeno solo puede formar un enlace únicamente en su estado neutro. Luego recordemos que el hidrógeno puede perder ese electrón y se puede convertir en el ion hidrógeno, ¿verdad? O el protón. El ion hidrógeno ya no tiene electrones porque ya lo perdió y por eso adquiere la carga positiva. Entonces, si lo pierde, este electrón, si pierde este electrón, se convierte en el ion hidrógeno. Si gana un electrón, entonces nos acordaremos, se convierte en el ion hidruro. En el ion hidruro, el hidrógeno tiene un par de electrones solitarios y como ganó un electrón, entonces el ion hidruro es el anión que se forma a partir del hidrógeno, del átomo. Entonces pensar, ¿verdad? Este es el átomo neutro, que solamente tiene un electrón de valencia. Lo que él puede hacer es ganar un electrón y entonces se llena, ¿verdad? Ya el ion hidruro tiene una configuración 1s2. Ya el nivel 1 se llenó. Recordemos que en el nivel 1 el número máximo de electrones que pueden haber es de 2. Aquí ya se llenó. Entonces puede ser que ese hidrógeno, como les decía, gane un electrón para convertirse en un anión, o puede ser que ese hidrógeno comparta ese electrón con otro átomo, como podría ser de hidrógeno, y igual aquí, ¿cuántos electrones tiene este hidrógeno? 2. ¿Cuántos tiene este? 2. Llena su nivel de valencia. El hidrógeno solo puede formar un único enlace. Esto no es posible porque no tiene lugar. Ya no hay orbitales en el átomo de hidrógeno. Recordemos que el átomo de hidrógeno es el más pequeño de los átomos que existen, ¿verdad? No es capaz de tener 4. Es tan pequeño que no puede tener 4 electrones, que es lo que está representado acá, ¿verdad? Y este es el error conceptual, ¿verdad? Y por eso hay que ustedes me dicen, ay, Lick, pero si solo es un enlace. No, pero es que ese enlace tiene todo un significado conceptual detrás de ello. Y usted no puede salir de orgánica 1 con esta clase de errores porque luego se queda pegado en su cabeza y lo transmite a los muchachos cuando ya están. Por eso es que hay que corregirlo la primera vez que aparece, ¿verdad? Entonces por eso es que les digo que esta no es una estructura correcta. Yo de hecho se lo hice y sí le agradezco totalmente. Bueno, desde ayer les iba a decir que la explicación, porque yo ya había llevado esta clase con X licenciada, pero jamás nos explicó. De hecho, solo ponía en el examen, haga la estructura estos. Y que no recuerdo el nombre. Y no, tampoco no lo diga porque estamos grabando la clase. Así que mejor que no lo diga. Yo investigaba, pero de hecho nunca lo entendí porque no me lo explicaron. Entonces ahorita sí.
como ya nos están dando la fórmula molecular, nos están diciendo que ese compuesto tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Por ejemplo, si en la evaluación, porque la evaluación, pensando que en eso es lo que están pensando ustedes, va a tener una parte teórica, dijéramos que se contesta por un formulario en la plataforma. Pero luego hay una parte práctica y la parte práctica es un archivo de PDF que yo les subo con una serie de problemas. Ustedes descargan el archivo, se pueden desconectar de la plataforma si quieren, se ponen a trabajar en ellos, de ahí le toman fotos y de ahí me lo envían. Y tienen el tiempo que dure el examen, ¿verdad? Para hacer eso. Se cierra la opción a la hora que termine el examen, ¿verdad? Entonces, bien, con respecto a la pregunta de Fry, si por ejemplo alguna de las compañeras que hizo hubiera dejado, por ejemplo, así, esta de color naranja, Fry, si la hubiera dejado así, hubiera estado incorrecta, hubiera estado mala. ¿Por qué? Porque en esta de color naranja solamente, es cierto, hay 2 carbonos. Sí, es cierto, hay un oxígeno, pero solo hay 5 átomos de hidrógeno. Entonces, esta estructura no cumple con esta fórmula molecular y por eso hubiera estado mala, ¿verdad? O si, por ejemplo, le hubieran agregado, por ejemplo, aquí, si usted le hubiera agregado acá un hidrógeno, le hubiera metido aquí un hidrógeno, por ejemplo, también estaría malo. ¿Por qué? Porque esta estructura no tiene 6 hidrógenos. Esta estructura tiene 7 hidrógenos. Entonces, esta estructura no se corresponde con esa estructura. Entonces, por eso hubiera estado mala en ese sentido. Entonces, bien, esa es una de las cosas, ¿verdad? Que la estructura tiene que ser realmente una estructura que cumpla con la fórmula molecular. Luego, lo otro es que deben de cumplir, Fry, con lo que decíamos, ¿verdad? El carbono en su estado neutro forma 4 enlaces. Si usted, por ejemplo, me le pone 5 enlaces al carbono y le mete otro hidrógeno por acá, eso estaría también incorrecto, porque el carbono, el número de enlaces que forma es 4, ¿verdad? Y entonces ahí está, Fry, el error que le decía yo con respecto a, bueno, no sé si usted lo había hecho o lo había hecho otro, pero era el error que les decía con respecto a este. Es cierto, este tiene 3 carbonos, tiene un oxígeno, aquí está, ¿verdad? 3 carbonos, un oxígeno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Entonces, mire que no basta con que la estructura cumpla con lo que nos dice la fórmula molecular, sino que tiene que ser una estructura válida. Y entonces aquí es donde les digo yo lo de los errores conceptuales, ¿verdad? No es válido, es decir, no se vale en la naturaleza. El hidrógeno no lo vamos a encontrar formando más de un enlace. Todos los compuestos que forma el hidrógeno solo se encuentra formando un solo enlace. Entonces aquí, entonces ahí es donde les digo yo, ay, es que ustedes me dicen, sí, mira que cumplí con la fórmula, es solo un enlace que puse de más. Es que ese enlace tiene un significado. Entonces eso lo que me está queriendo decir es que usted todavía no entiende que el hidrógeno solo puede formar un solo enlace porque el hidrógeno llena su nivel de valencia con 2 electrones. Entonces, entonces por ejemplo, si ustedes leen un poco ahí en esto, está, por ejemplo, la regla del dueto, que es la que así se llama, y es la regla para el hidrógeno y para el helio. Para el hidrógeno y el helio, el número máximo, o sea, tienen su valencia llena con 2. Por eso es que les repito otra vez, la regla del octeto no se cumple para todos los elementos de la tabla periódica. Se cumple para los que están en el periodo 2, porque en el periodo 2, el nivel más externo es el nivel 2. Entonces, en el nivel 2 sí cabe un máximo de 8 electrones. Entonces, podemos hablar de una regla del octeto.
porque su nivel más externo se llena con 8. Esto que le digo yo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa que usted le ponga o que alguien le ponga 2 enlaces al hidrógeno? Que el hidrógeno tiene 4 electrones alrededor de él. Y es lo que les digo yo, él no puede porque el hidrógeno es el más chiquitito de los elementos. Es tan pequeño que solamente tiene un orbital. Y entonces, ¿a dónde van a estar esos otros 2 electrones si ya no hay espacio ahí donde los puedan? Entonces, aquí hay este error. Y por eso se lo pondría malo, porque no puede formar más de 2. Entonces, un error sería que usted me le ponga menos enlaces de los que forma el elemento en su estado neutro, o que me le ponga más en los enlaces de los que puede formar. Y entonces ahí me van a disculpar y voy a regresar a la presentación. Estas 2 tablas que les ponía yo son bien importantes, ¿verdad? Que nos las aprendamos. ¿Cuáles son los patrones de enlaces comunes? ¿Cuál es el número máximo de enlaces que puede formar el boro? 4. Pero cuando forma 4 tiene una carga negativa. En el caso del boro, ¿verdad? En el caso del nitrógeno, ¿cuál es el número máximo de enlaces que puede formar? 4. Pero cuando forma 4 enlaces tiene una carga positiva. ¿Cuál es el número máximo de enlaces que puede formar el oxígeno? 3. Pero cuando forma 3 tiene una carga positiva. ¿Cuál es el menor número? 1. Pero cuando solo está formando 1 hay que ponerle 3 pares de electrones solitarios. Y entonces, por ejemplo, ese era otro error que tenía ese problema, ¿verdad? Este problema de acá me estaban diciendo, o sea, tenía 2 errores. Uno que me estaban diciendo que el hidrógeno podía formar 2 enlaces cuando no lo puede. Y el otro, que el hidrógeno, que el oxígeno solo tiene un par de electrones solitarios. Si acaso fuera cierto que el oxígeno solo estuviera formando un solo enlace, tendría que tener 3 pares de electrones solitarios y tendría que tener una carga negativa. Entonces, todas esas cosas, Fry, son las que tienen que cumplir, dijéramos, para que esté buena, pero como les digo yo, esos son, es la parte teórica, es la fundamentación conceptual de esto, que en teoría la tendrían que haber visto en Química General 1, ¿verdad? Pero pues por esto de la pandemia y todo se entiende de que es probable que ustedes no lo hayan visto. Y por eso me tomo el tiempo de explicarlo. No sé si quedó claro, Fray, o hay alguna otra pregunta. No, ya me quedó claro, Lick, gracias. Ya más o menos. Bueno, como les digo yo, vuelvo y repito, lo que tienen que hacer es leer el libro. Yo les voy a compartir algunos videos para que los observen por si ustedes son de esos de que